Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro video de nuestra cátedra de Psicología General. Mi nombre es Marisa Osuna, soy profesora de trabajos prácticos en el turno de la noche y en principio agradecerles a todos los alumnos que están siguiéndonos en estos videos, para poder darle otra vueltita a los textos y poder abordarlos desde otro lugar, ¿no? Bueno, en principio vamos a hacer un pequeño cierre de esta unidad que, como vieron, está articulada en dos campos, ¿sí? Lo que es comunicación por un lado y lenguaje por el otro. Mis compañeros Santiago, Graciela y Adriana estuvieron hablando de las distintas teorías que tienen que ver con la comunicación, diferentes autores, y Juan Quiroga, con quien armamos esta otra parte, mi compañero de lenguaje, estuvo haciendo una buenísima introducción respecto del lenguaje, y me gustaría retomar algunos puntos para poder darle ese cierre y poder pasar al texto que nos convoca hoy, que es El chiste y su relación con lo inconsciente, que es un texto de Sigmund Freud del año 1912, en el que él después hace algunos arreglos y propone también otro texto que es el humor, ¿sí? Donde justamente lo que él da a entender es esta importancia que él siente por la vida anímica de los sujetos, ¿no? Él va a pensar que el chiste no es solamente una descarga del aparato psíquico para poder atravesar de mejor manera algunas situaciones que les son traumáticas, ¿no? Entonces, frente a una situación traumática, el sujeto algunas veces propone un chiste. Entonces decíamos que Juan, en este texto de Ferdinand de Saussure, en el apartado 4, él hacía referencia a esto que tiene que ver con los sonidos y los pensamientos, ¿no? Donde Saussure dice que si el pensamiento y el sonido no están atravesados por la estructura del lenguaje, son dos masas amorfas. Con lo cual, yo creo que tiene muchísima razón. ¿Por qué digo esto? Porque pensándolo, estuve haciendo algunas relaciones y pensaba en el texto de Pellish, que ustedes deben recordar, donde habla de las funciones materna y paterna, donde ya sabemos que estas funciones las puede cumplir un otro, ¿sí? No tiene que ser necesariamente la madre o el padre, ¿sí? Son solamente funciones, ¿no? Entonces las puede ocupar cualquier otra persona. Y en ese sentido pensaba que cuando nacemos a este mundo de palabras, donde hay palabras que hieren, donde hay palabras que albergan, donde hay palabras que sostienen, donde hay palabras que no se pueden escribir, son inescribibles, donde hay palabras imposibles de pensar, y donde hay palabras que están estranguladas por las leyes de la heteronormatividad también, ¿no? En este mundo que está tan pensado por la masculinidad, ¿no? Donde las mujeres creo que podemos, ¿no?, dar cuenta realmente de eso, y donde el lenguaje crea situaciones, ¿no? En este sentido podemos pensar que cuando el cachorro humano nace, está dotado de un cierto bagaje, ¿no? Un bagaje muy pobre, porque
sale del útero materno y se convierte de acuático a terrestre, ¿no? Tiene que aprender de un momento al otro a respirar por sí solo, ¿no es cierto? En principio eso. Y acto seguido que nosotros no tenemos el lenguaje incorporado cuando venimos a este mundo, ¿no? Uno no nace y le dice al médico, hola, ¿qué tal? Che, estuvo todo genial, te felicito. No pasa eso. Lo que sí pasa es que esto que representaba Juan en Ferdinand de Saussure, que dice realmente que si no está atravesado por la estructura del lenguaje, el sonido, ¿sí? El sonido gutural, que es los primeros sonidos que hacen los niños cuando comienzan a hablar, y las lalas, si no están atravesadas por esta estructura, no podrían formar parte del lenguaje, ¿no? Y lo mismo ocurriría con el pensamiento, si lo pensamos desde la teoría piagetiana también, ¿no? Esto que explicaba Maximiliano Fusco de las invariantes funcionales de acomodación, equilibración, que nos llevan hasta, acomodación y asimilación, que nos llevan hasta una equilibración mayorante, y así vamos atravesando las distintas estructuras hasta alcanzar un conocimiento, ¿no? Un aprendizaje y la inteligencia. Entonces me parece interesante, ¿no? Hacer ese pequeño abrochamiento, podríamos decir, con este texto, porque Ferdinand de Saussure, que era un estructuralista, lo que él proponía era dejar de pensar al lenguaje de esa manera tan lineal que se venía pensando, que el lenguaje era un mero instrumento para comunicar, ¿no es cierto? Él lo que va a decir es que el signo lingüístico es una unidad psíquica que tiene dos caras. Por un lado, esta representación psíquica del sonido, y que entre el sonido y la imagen no hay una relación natural, ¿sí? Esto de lo que hablaba Juan, que el lenguaje para Saussure es artificial, ¿no es cierto? Y que entre la palabra y la cosa no hay una relación. Entonces, este quiebre que él nos presenta desde su teoría nos hace pensar también en el chiste, ¿no? ¿Por qué? Porque Saussure habla de esta cadena asociativa de significantes, ¿no? Que se va acomodando un significante al lado del otro, y vamos formando distintas oraciones, y de acuerdo al contexto en el que sigan, ¿no? En esa oración va a tener un sentido, donde el valor lingüístico de una palabra, donde el valor de una palabra está dada por el lugar que ocupe, ¿sí? En este ejemplo que daba mi compañero también, de dos joyeros que se cruzan, uno le da un anillo a otro joyero y no pasa nada, pero poniendo en juego esto del valor lingüístico, una escena donde un novio le da el anillo a una novia y le propone matrimonio, tiene otro valor, ¿no es cierto?, de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, donde las palabras van tomando su propio valor lingüístico. Nosotros con Juan pusimos en las actividades que vamos a ver en esta última parte de la unidad como cierre, un video de Darío Stanriver, donde propone un programa de radio a un grupo de jóvenes que hacen poesía estéreo, ¿sí? Escúchenlo, que es muy interesante, porque en ese sentido vamos a poder tener otro ejemplo más que está buenísimo, donde se da la polisemia de sentidos, ¿sí? Donde
donde una palabra, como decía Juan, puede tener varios significados de acuerdo al contexto donde esté ubicada, ¿sí? Dado su valor. Entonces, retomando esto que decíamos de la polisemia de sentidos, de cómo podemos utilizar las palabras, ¿no? Que además nuestro vocabulario y nuestro diccionario español es muy rico, ¿sí? Tenemos también la gramática, que nos presenta también otra complejidad, y donde tenemos también los signos de puntuación que presentan también otra complejidad. Me gustaría compartir con ustedes un pequeño texto de Borges, que está en el prefacio de este libro, que es Las palabras y las cosas, de Michel Foucault, que dice así, es muy corto. Este texto cita cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, E, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etc. M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro, la desnuda imposibilidad de pensar en él. Lo que dice Borges en este pequeño texto, lo que hace es una lista de animales, ¿no es cierto? Que por lo menos a mí no se me ocurriría hacer una lista de animales míticos, ¿no? De sirenas, de lechones, como dice, de animales que recién acaban de romper un jarrón. Es una manera de utilizar el lenguaje, ¿no es cierto? Lo cual él nos demuestra también de que existen otras maneras de hacer una lista, ¿no? En realidad, no ser tan lineal con el lenguaje. Y de alguna manera nos sacude con esta espontaneidad, ¿no es cierto? Y pensándolo del lado del chiste, nosotros, para entender la lógica del chiste, el chiste es una representación que está guardada en el inconsciente, junto con otras representaciones como es el sueño, como es el acto fallido, como son las palabras, y surgen a la conciencia a través de un proceso, a través de un trabajo del aparato psíquico, ¿sí? Recordemos siempre que el aparato psíquico trabaja de manera económica, ¿no? Tratando de utilizar la menor cantidad de energía. En el inconsciente, la energía que fluye es energía no ligada, ¿sí? No catectizada, y cuando esta energía se catectiza, cuando esta energía se encuentra con un afecto que puede venir del exterior, exogámicamente, o del interior, endogámicamente, surge, tal vez, a la conciencia, ¿sí? Puede surgir o no a la conciencia en forma de recuerdo, como lo explicaron mis compañeras Flavia y Mariel, o puede surgir a la conciencia como un acto fallido, o puede surgir a la conciencia en forma de chiste, ¿no? Es por eso entonces que a Freud nos vamos dando cuenta que le interesa tanto el chiste, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una lógica significante, ¿no?
estos tres trabajos del inconsciente, tanto la vida onírica como el chiste y como el acto fallido, los tres tienen en común esta lógica significante, en donde trabajan dos mecanismos que son el desplazamiento y la condensación. Cuando recién empezamos la unidad 6, Santiago Ragonesi en un momento hacía referencia a un lingüista ruso que se llama Roman, siempre me lo confundo con Polanski, Roman Jakobson, que propone esta ecuación de cruzar el desplazamiento con la metonimia y la condensación con la metáfora, ¿no? Donde él dice que en desplazamiento y metonimia interviene la ligación por contigüidad, ¿no? Donde explica y va a decir que el relato del objeto faltante se desliza a través de una concatenación significante donde se salta de palabra en palabra buscando aquella palabra que se perdió. Y respecto de la condensación y de la metáfora, va a decir que se da una asociación por semejanza, donde el síntoma, que lo explicó muy bien Juan Quiroga, donde dice que el síntoma es una acumulación de sentidos ocultos en un solo elemento, producto de una transacción entre una fuerza que busca la satisfacción y otra que se opone, generando una vuelta de lo reprimido, ¿sí? Y eso reprimido vuelve como una formación metafórica, ¿sí? Vuelve como síntoma. Vuelve como síntoma o vuelve de lo reprimido a través de otra palabra o de otro pensamiento, o si es en el sueño se va deslizando, ¿sí? Vieron que uno a veces en el sueño por lo general dice, no sé, me encontraba con mi vecina, estaba vestida de rojo y seguía caminando y mi vecina como que se iba esfumando, ¿no? Así como a lo lejos, y de pronto atrás de ella aparecía una flor roja, una rosa hermosa, y esa rosa de pronto se le iban desprendiendo los pétalos y aparecía un corazón, y de pronto ese corazón tenía una flecha y lo pinchaba y explotaba. Bueno, miles de cosas no pueden pasar en el sueño, y es como que tiene un elemento, ¿no es cierto? Y siempre nos va llevando, ese único elemento se va transformando en otras cosas y queda ahí guardadito, ¿sí? No siempre todo lo que forma parte del inconsciente, eso ya lo sabemos, surge a la conciencia. ¿Por qué? Porque necesita de la aprobación de la represión, ¿sí? Si no pasa el examen de la represión, vuelve otra vez al inconsciente, ¿no es cierto? Y ese es el trabajo que hace constantemente nuestro inconsciente, ¿sí? Este trabajo de economizar energía, digamos. En ese sentido, lo que podemos decir del chiste, y ahora sí metiéndonos en nuestro texto, es en la primera parte, Juan... no se puede ir, Juan. En esta primera parte, sí, Juan había hecho la diferenciación de algunas páginas que teníamos para recortar un poco, porque yo puse bibliografía y se me fue un poco la mano con todos los ejemplos que había, pero son interesantes y a ustedes les provoca revisarlos. Me parece que está buenísimo que también lo hagan. Pero el ejemplo que vamos a utilizar nosotros, que lo dijo Juan, es el de familionar, ¿sí? Donde se da en realidad un encuentro
entre el barón de Rothschild y una persona que es pedicuro, agente de lotería, y se cruzan. Lo voy a leer porque es muy cortito. Dice así, es en la hoja 18 donde está la técnica del chiste. Abandonemos al azar y escojamos el primer ejemplo de chiste que nos ha salido al paso en el capítulo anterior. En la parte de sus Reisbilder, estampas de viaje, titulada Die Bäder von Lucca, los baños de Lucca. Heine delinea la preciosa figura de Hirsch Hyacinth de Hamburgo, agente de lotería y pedicuro, que se gloria ante el poeta de sus relaciones con el rico barón de Rothschild. Y al final dice, y así, verdaderamente, señor doctor, ha querido Dios concederme toda gracia. Tomé asiento junto a Salomón Rothschild y él me trató como a uno de los suyos, por entero familiarmente. Bueno, acá dice, ¿no? En este ejemplo que propone Freud, que es el primer ejemplo que destaca, se hace como un cambio de las palabras y una fusión de una palabra con otra, donde va a fusionar la palabra familiar con millonario, ¿no? Como que el barón de Rothschild lo trata a Hirsch Hyacinth como si fuera uno de los suyos, ¿no es cierto? Enteramente, dice. Me trató como uno de los suyos por entero. A este señor que era pedicuro, que era agente de lotería, no sé cuántas cosas más era, y él se siente como de la familia del varón, ¿no? Sería. Donde también vamos a ver cómo se desprende la primera parte de family, ¿no? Y de millonar. Entonces, uniendo esas dos palabras, se forma una nueva. Y eso en cierto momento, en cierto contexto, si uno tira una palabra fusionándola con otra, genera, ¿no? Una sonrisa, una hilaridad de quien a uno se lo hace, ¿no? No es un chiste básicamente, pero sí es un juego de palabras, y en ese sentido también está bueno pensarlo. ¿Por qué? Porque el chiste es, en cierto modo, un sustituto de aquel placer anterior que cuando niños se nos daba por jugar. A los adultos nos queda esta posibilidad de poder elaborar eso de esta forma, ¿no? Con el chiste. ¿Qué más? Bueno, esa es una de las técnicas del chiste. Después también Freud hace referencia a otra parte en otra parte del texto, hace referencia a... ¿Dónde está? No lo encuentro. Bueno, acá tienen en la página 164, donde hablamos del vínculo con el chiste, del vínculo del chiste con el sueño y el inconsciente, esto de lo que estábamos hablando anteriormente, del desplazamiento y de la condensación, en la página 164. Donde habla de condensación y desplazamiento, para ir un poco más, metiéndonos un poco más en esta lectura, pero son cositas muy puntuales de este texto que tenemos que sacar en línea.
Bueno, y donde decíamos también, retomando, ahí damos cuenta, ¿no? Con esta palabra nueva que se formó de familiarmente, el valor del signo lingüístico, ¿no? Donde las palabras van a tomar valor de acuerdo al contexto en el que estemos. Seguramente, yo conté esto que parecía un chiste, que no es un chiste, es una mixtura de dos palabras, ¿sí? Donde se cruzan dos palabras y se forma una nueva, dándole un nuevo significado de acuerdo a este contexto, ¿no? Y ese sinsentido es el que nos hace reír, en cierta forma. Esta palabra defectuosa, que se presenta frente al desconcierto de que uno la tira y al otro le causaría gracia. Entonces, en este texto también Freud da el ejemplo en el idioma alemán, perdón, pero no sé alemán, así que con mi alemán tarzanesco voy a tratar de traducir esto. Dice así: Freud en su texto cita otros ejemplos desde el idioma alemán, conjugando los componentes de una palabra. Ehering, anillo matrimonial, significa, y la frase traurig, que significa triste. Forma entonces, con estas dos palabras, una relación de un matrimonio infeliz y su anillo de bodas, formando trauring, matrimonio infeliz, ¿no? La primera parte de la palabra triste, trau, y la segunda parte de la palabra de anillo matrimonial, que es ring, ¿no? R-I-N-G. Entonces ahí también da cuenta de esta formación, ¿no? Que va sustituyendo una palabra por otra. Y después, este está bueno, sería un chiste. Dice, se encuentran un paralítico, un poco desafortunado, pero se encuentran un paralítico y un ciego donde conversan, y se dice que las palabras pueden ser usadas en más de un sentido, ¿no? Diferenciándose de su significado original, es decir, el múltiple empleo, donde las palabras son un plástico material con el que se puede emprender toda clase de cosas. Y el chiste de Lichtenberg dice: se rebuscan justamente aquellas circunstancias en que las palabras descoloridas vuelven a recibir su significado pleno. ¿Cómo anda?, pregunta el ciego, el paralítico. No, perdón. Dice, ¿cómo anda?, preguntó el ciego al paralítico. Como usted ve, le responde al ciego, ¿no es cierto? Entonces, igual se ríe porque yo me equivoqué seguramente, no por cómo conté el chiste, porque soy malísima. Pero bueno, eso ahí da cuenta también, ¿no? del uso de las palabras y de este significado, ¿no? Del contenido del significado, donde el paralítico le responde al otro: bueno, sí, yo ando como vos ves, no sé, no ves nada absolutamente, y yo tampoco ando nada, así que, bueno, así estamos. Y bueno, esta técnica del chiste, donde tiene un doble sentido también, ¿no es cierto?, donde se genera este material metafórico de una palabra. Dice Freud que el doble sentido, el chiste contiene una palabra de múltiple interpretación. Y dice también que tiene un contenido de un proceso mental, ¿no? O sea, que el chiste lleva un proceso mental. En mi caso no sé, porque no sé contar chistes, soy malísima. Y también remitiéndonos a esto que decía Juan, ¿no es cierto?, en su apartado anterior, de que ahora ya no se cuentan chistes, ¿no? Casi zafé.
se presentan los memes, ¿no? Donde se presenta una imagen, ¿sí? Y uno ya no tiene ni siquiera que contarlo porque la imagen habla por sí sola, ¿no? Y también decía esto muy interesante de que la imagen mata la frase, ¿no? Muy interesante y también a la vez como un poco triste, ¿no? Bueno, triste, una cuestión de pensarlo, ¿no? Desde otro punto de vista, donde Walter Benjamin en un momento dice que es la era de la pérdida de la palabra, ¿sí? Que creo que Santiago Ragonesi lo había citado también a Walter Benjamin, y que dice esto y que nos tendría que hacer pensar que sí, ¿no? Que en realidad es así, donde el mundo de las palabras como que cada vez se va recortando más. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en esta virtualidad, ¿no? Constantemente frente a una pantalla, que puede ser nuestro celular, o que puede ser nuestro televisor, o que puede ser nuestra Netflix, ¿no? Donde cada vez las personas escribimos menos, donde cada vez las personas leen menos también, porque esto me hizo acordar algo. Yo escucho bastante radio también. Hay el programa de Dolina que es La venganza será terrible, donde él en uno de sus programas dice que las personas ahora ya no quieren leer, entonces van a la farmacia y compran pastillas como si fueran libros, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, usted se compra una pastilla de la Divina Comedia y la toma y le hace efecto, y cuando alguien le pregunta, che, ¿leíste la Divina Comedia? Y usted dice, sí, se trataba de un tipo que bajó al infierno y que había anillos del infierno y que de pronto veía como el sufrimiento de las personas, y era como una pastilla resumen, ¿no es cierto? Y en este momento también las personas buscan en esta sociedad capitalista, donde todo es tan rápido, ¿no? Todo nos traspasa de manera tan rápida, esto también, ¿no? Ni siquiera del resumen escrito, sino que del resumen de un video, ¿no? Esto que me dice el profesor o la profesora que me está hablando me va a servir de resumen para dar el parcial, ¿no? Por ejemplo. Está bueno que nuestros videos los tomen en realidad como acompañamiento de esa lectura que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Porque es un ejercicio que hacen los estudiantes, que se llama el estudiantando, ¿sí? Estudiantando, que es esa parte en la que uno hace todas sus hipótesis, ¿sí? En las que va tratando de recabar información del texto y ver cómo el autor piensa, ¿no? Nosotros no vamos a pensar como Freud, ojalá, pero sí vamos a tratar de alcanzar algunas cuestiones a través de este trabajo que hacemos. Por eso es tan importante también, como lo habíamos dicho en algún momento, este trabajo de poder sentarse y escribir, ¿no es cierto?, de saber lo que uno sabe, ¿no? De saber lo que uno sabe. Porque muchas veces cuando uno rinde un examen escrito también, es un pequeño recorte de todo lo que uno tiene dentro de su cabeza. Es muy difícil volcar en una hoja o de manera virtual también estar escribiendo todo lo que uno muchas veces tiene en su cabeza. Por eso es buenísimo hacer estas relaciones previas y poder dibujarlas en un papel.
Bueno, y para ir acercándonos al cierre de nuestro texto, hay un punto que en la página 134, donde habla de los motivos del chiste, el chiste como proceso social, ¿no? Juan nos decía que los chistes nos permiten crear un lazo, ¿sí? Un lazo social. Cuando uno cuenta un chiste, también relacionándolo con la teoría de Marcel Mauss, de la que habló Adriana Rosansky, esto de un dar, recibir y retribuir, siempre, por lo menos yo lo pensé de esta manera, también me pareció como una buena relación, ¿sí? De que uno cuenta un chiste, le cuenta un chiste a alguien y está esperando ser retribuido con una sonrisa. Bueno, a veces no ocurre, ¿no? Esa retribución. Y ejemplificando esto, como que siempre hay una falta, ¿no? Si al otro realmente no le causa gracia, donde el otro no se va a reír, ¿no es cierto? Entonces quedaríamos ahí como en ese orden, ¿no? De la no retribución sería. Y esto también que decía Juan, de que el chiste arma un lazo social en ese ida y vuelta, ¿no? En esto de dar, recibir. Yo te doy el chiste, vos lo recibís y me tenés que retribuir con una sonrisa o descostillándote a carcajadas, ¿no? Pero bueno, es interesante también pensarlo porque esto que hablábamos antes de la época que estamos atravesando, de la virtualidad, pienso que no se podría formar un lazo social, o es un lazo social muy, muy desdibujado, ¿no? Donde el chiste, que ya no es más chiste, se ve de manera en los memes, ¿no? Donde, como decía Juan también, uno hoy no cuenta un chiste, ve un meme en el celular, ¿no? Y en esta sociedad de las imágenes, ahora pareciera que el chiste se reinventó, ¿no? Como que cobrara otra forma. Y pareciera que este trabajo del chiste, este trabajo anímico que va por el camino de ganar un placer desde un proceso psíquico, ¿sí? Que no es algo así como azaroso, sino que, bueno, uno no, a veces lo piensa, a veces no, pero cuando sale espontáneamente, que uno no lo piensa, es que trae algo del inconsciente, ¿no? Y esa sería entonces la importancia del chiste como proceso social, ¿no? El formar un lazo con el otro o con los otros que me escuchan. Y dice, donde tiene efecto el oyente cuando es novedad, y por eso también uno siempre busca decir el chiste frente a un público renovado, ¿no? Para ir buscando aceptación o para ir buscando esa reciprocidad, ¿no es cierto?, de la que hablábamos de la teoría del don de Marcel Mauss. Y frente a esto, según esta hipótesis que plantea Freud, se dan en la risa las condiciones para que una suma de energía psíquica utilizada hasta entonces como una carga o catexis o revestimiento sucumba a una libre descarga, ¿no? Aunque no se descargue toda la risa.
si aquella es producida por el chiste, es un signo de placer y nos referimos a la remoción de la carga, ¿sí? Se necesita una gran cantidad de energía para poder vencer la represión de decir el chiste y la cohibición, ¿sí? Bueno, y para cerrar con esto que veníamos hablando en un momento de esta sustitución, ¿sí? En la página 162, donde habla de el vínculo del chiste con el sueño y el inconsciente, dice que descubrimos el propósito originario del chiste en obtener con palabras aquella misma ganancia de placer de que se era dueño en el estadio del juego, ¿sí? Y a la que en el curso del desarrollo intelectual se le fue poniendo diques la crítica de la razón, diques de la crítica de la razón. Y dice más abajo, me refiero a estas dos tesis, por una parte el chiste pudo producir en el curso de su desarrollo en el estadio del juego, vale decir, en la infancia de la razón, esas condensaciones placenteras, por la otra, en estadios más altos, esos estadios más altos, consuma esa misma operación mediante la zambullida del pensamiento en lo inconsciente. Es que lo infantil es la fuente de lo inconsciente y los procesos del pensar inconsciente no son sino los que en la primera infancia establecieron en forma única y exclusiva. El pensamiento que a los fines de la formación del chiste se zambulle en lo inconsciente, solo busca allí el viejo almácigo que antaño fue el solar del juego con palabras, ¿sí? Bueno, en lo que sigue del texto, de las relaciones y coincidencias entre el chiste y el sueño, porque ambos funcionan con estos mecanismos de trabajo en el inconsciente que son la condensación y el desplazamiento, que ya lo explicamos también. Aquí lo vuelve a explicar Freud y dice que también surge un esclarecimiento, ¿no?, entre el chiste y el sueño, y surgen diferencias también, no solo están unidos por esta lógica del significante, sino que también presentan diferencias. Dice que el chiste, que es un producto social, y que el sueño es un producto anímico enteramente asocial, que no tiene nada que comunicar a otro y que está nacido dentro de una persona como compromiso entre las fuerzas anímicas que combaten en ella, que permanece incomprensible aún para esa persona. Y por tal razón carece de todo interés social, ¿no es cierto? O sea, uno sueña algo y se lo guarda para uno. El chiste, en cambio, es la más social de todas las operaciones anímicas, va a decir Freud en estas últimas hojas, que tienen por meta una ganancia de placer. El sueño es siempre un deseo, aunque vuelto irreconocible por estas transformaciones que van apareciendo con la condensación y el desplazamiento, ¿sí?, a través de estos dos mecanismos. Y dice que el sueño, a pesar de su nulidad práctica, mantiene conexión con los grandes intereses vitales. Busca satisfacer las necesidades por ese rodeo regresivo a la alucinación de la niñez, ¿sí?, y debe su admisión a la única necesidad que se mueve durante la noche, la de dormir.
En cambio, el chiste provoca extraer una pequeña ganancia de placer de la mera actividad de nuestro aparato anímico, exenta de necesidades. Luego procura atraparla como una ganancia colateral en el curso de la actividad de aquel, y así alcanza secundariamente unas funciones vueltas al mundo exterior, que no carecen de importancia. El sueño sirve predominantemente al ahorro del placer y el chiste a la ganancia de placer. Ahora bien, dice Freud, en estas dos metas coinciden nuestras actividades anímicas, ¿sí? Bueno, haciendo un pequeño repaso para cerrar, porque si no se va a hacer muy largo, del chiste y su relación con lo inconsciente, ¿sí? Lo que nos tiene que quedar súper claro es que estas, tanto las representaciones del inconsciente, que son el chiste, el sueño y los actos fallidos, tienen una lógica significante, ¿sí? Que trabajan los mecanismos de condensación y desplazamiento, que el chiste tiene una finalidad social, ¿sí? De formar un lazo con el otro al contarle un chiste, y que en realidad el sueño, que lo vimos en el texto de Psicopatología de la Vida Cotidiana, es asocial, ¿sí? Porque al otro no le va a interesar lo que yo le cuente de mi sueño, ni tampoco le va a interesar las asociaciones de esta lógica significante que hayamos hecho. Es algo más bien personal, ¿no? Y recordar también que el chiste es una sustitución de aquello perdido, ¿sí? en la infancia, de este placer, ¿no? De poder combinar las palabras de manera que podamos utilizarlas dependiendo de ese valor lingüístico y de esa creación, fusionando dos palabras, que surja una nueva a través del disparate, ¿no es cierto? Bueno, espero haber podido brindar algún tipo de claridad en lo que les conté respecto del chiste, y nos vemos en la unidad 7, que ya nos queda muy poquitito para terminar con la cursada. Así que bueno, les mando un abrazo y gracias por seguir haciéndonos el aguante del otro lado de la pantalla.